Buenas a todos, somos los residentes del Centro de Salud de Montequinto y vamos a realizar una presentación sobre técnicas rehabilitadoras en el paciente anciano y nos vamos a centrar en el ictus y en la fractura de cadera. Esto sería el índice de contenidos y vamos a comenzar con la presentación. La rehabilitación del paciente anciano es un proceso esencial para preservar su funcionalidad y la calidad de vida tras eventos discapacitantes. En el contexto del envejecimiento poblacional global, las patologías que limitan la movilidad y la independencia se presentan con mayor frecuencia, siendo los ictus y la fractura de cadera dos de las principales causas de discapacidad en esta población. El envejecimiento trae consigo una serie de cambios fisiológicos como la disminución de la masa muscular, sarcopenia, la reducción de la densidad ósea y la alteración de los reflejos y del equilibrio, que predisponen al paciente anciano a sufrir caídas, fracturas y enfermedades neurológicas. Estos factores, combinados con comorbilidades frecuentes como hipertensión, diabetes o osteoporosis, incrementan la vulnerabilidad y dificultan la recuperación tras un evento agudo. Los objetivos generales de la rehabilitación en el paciente anciano son restaurar la funcionalidad, recuperar habilidades motoras y promover la independencia en las actividades básicas y avanzadas de la vida diaria, prevenir complicaciones asociadas a la inmovilidad, como infecciones respiratorias, trombosis venosas profundas, úlceras por presión, deterioro cognitivo, entre otros, mantener la calidad de vida, facilitar la participación en actividades sociales, prevenir el aislamiento y preservar la autonomía del paciente, promover la integración familiar y comunitaria, adaptar el entorno y garantizar que el paciente se reintegre de forma activa en su vida cotidiana. El rol estratégico del médico de familia. Pues el médico de familia es un actor clave en esta rehabilitación. ¿Por qué? Porque tiene una visión global del paciente que puede abordar sus problemas de forma integral, considerando no solo sus limitaciones físicas, sino también los factores psicológicos, sociales y emocionales. Coordinar el equipo multidisciplinar, actúa como puente entre los especialistas, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionales, psicólogos, entre otros, y el paciente. Asegura la continuidad asistencial, ¿no? Desde la fase aguda hasta la recuperación en el domicilio. El médico de familia supervisa el progreso y adapta las intervenciones según la evolución del paciente. La importancia de la intervención temprana, pues que en condiciones como el ictus o la fractura de cadera, iniciar la rehabilitación de manera temprana, incluso durante la hospitalización, ha demostrado reducir las complicaciones, mejorar los resultados funcionales y acelerar la recuperación en general. No obstante, la rehabilitación en el anciano no solo implica abordar el problema médico inicial, sino también acompañar al paciente y su familia en un proceso que incluye el manejo del duelo por la pérdida temporal o permanente de ciertas capacidades y la adaptación a una nueva realidad. Comenzaremos hablando de la fisiopatología, primero en el ictus en el anciano y más tarde hablaremos de la fractura de cadera. En cuanto al ictus en el anciano, primero hablar un poco sobre el ictus isquémico, que representa entre el 80 al 85% de todos los casos de ictus, y dentro de esta categoría los subtipos más comunes incluirían el aterotrombótico, que es particularmente frecuente en personas mayores, pues debido al envejecimiento de los vasos y presencia de factores de riesgo que hablaremos más tarde, el cardioembólico, que es común en ancianos con fibrilación auricular, una insuficiencia cardíaca o valvulopatía, que son patologías prevalentes en esta población, y por último los infartos lacunares, que son muy frecuentes en ancianos con hipertensión crónica y diabetes mellitus. En cuanto al impacto funcional del ictus isquémico, es una de las cosas que más nos importan en este tema en concreto para la rehabilitación, debido a que la extensión y la localización del infarto al final van a determinar el impacto funcional. Por ejemplo, un infarto en la arteria cerebral media suele causar hemiparesia y afasia, mientras que los de la arteria cerebral posterior pueden afectar a la visión. En cuanto a los mecanismos de daño, se incluye la apoptosis neuronal, el edema citotóxico y fenómenos inflamatorios, los cuales van a influir en la ventana de neuroplasticidad para la recuperación funcional de estos pacientes. Si hablamos de ictus hemorrágico, aunque sí que es menos frecuente que los isquémicos, representa de un 10 a un 15%, también ocurre, sobre todo en ancianos con hipertensión no controlada, angiopatía amiloide cerebral o en aquellos que toman anticoagulantes. Sí es frecuente pacientes anticoagulados que tras una caída o un traumatismo cráneoencefálico sufren este tipo de ictus. Este tipo de ictus nos podemos encontrar tanto una hemorragia intracerebral como una hemorragia subaracnoidea. El ictus hemorrágico al final tiene una alta mortalidad y morbilidad, especialmente en ancianos, y ocurre
como todos sabemos, cuando un vaso sanguíneo en el cerebro se rompe, lo que provoca la hemorragia y el daño cerebral. El ictus hemorrágico, importante para la rehabilitación, pues sería que el edema cerebral y el daño tisular directo limitan la recuperación inicial de estos pacientes, pero a largo plazo la rehabilitación puede mitigar déficits residuales si se estabiliza la hemorragia. Las lesiones profundas, la hemorrágica profunda, sí que tienen una afectación grave, van a tener una afectación grave de movilidad y de coordinación. Al final, la rehabilitación en un paciente anciano que ha sufrido un ictus es un desafío porque partimos de un cerebro con una serie de características que son las siguientes. En el cerebro del anciano hay una reducción del flujo sanguíneo cerebral. La disminución del flujo hace que el cerebro sea más vulnerable a lesiones isquémicas y complica el reclutamiento de zonas perinfarto durante la rehabilitación del paciente. Por otro lado, tenemos la rigidez vascular, que va a dificultar la capacidad de adaptación a los cambios hemodinámicos. Por otro, hablamos de la neuroplasticidad reducida en estos pacientes, que es la capacidad del cerebro para reorganizarse, que esta disminuye con la edad, lo que puede requerir estrategias de rehabilitación pues, un poco más intensivas y específicas. Y en cuanto a las alteraciones en la coagulación, pues incrementan tanto el riesgo de eventos recurrentes como la trombosis o hemorragia, como las complicaciones en terapias de movilización temprana. ¿Qué tenemos que tener en cuenta si hablamos de factores de riesgo y su impacto en el pronóstico del paciente que ha sufrido un ictus? Pues tenemos que tener en cuenta, en primer lugar, la hipertensión. La hipertensión arterial pues, es la principal causa de ictus hemorrágico y un factor agravante de la rigidez vascular, por tanto dificultando la autorregulación del flujo cerebral durante la rehabilitación. Tendremos que tener en cuenta también la fibrilación auricular. ¿Por qué? Porque esta eleva el riesgo de ictus isquémico recurrente, lo que exige estrategias de prevención secundaria integradas en la rehabilitación. Por otro lado, si hablamos de diabetes mellitus, deteriora la microcirculación cerebral, limitando la neuroplasticidad y la regeneración neuronal. Los pacientes de edad avanzada, la edad avanzada está asociada con menor capacidad de regeneración tisular, como hemos ido diciendo, y mayor comorbilidad, lo que puede ralentizar los progresos en la rehabilitación. Y en estos pacientes, en pacientes añosos, encontramos enfermedad de pequeños vasos. Esta enfermedad de pequeños vasos pues, genera lesiones lacunares que suelen ser responsables de déficits motores que al principio son sutiles pero discapacitantes y que requieren enfoques específicos en la terapia ocupacional y la fisioterapia, como después hablaremos. Bueno, pues conocer la fisiopatología después nos va a servir para hacer un diseño de la rehabilitación un poquito más específico, ¿vale? Lo primero que hay que tener en cuenta es que tenemos que individualizar el tratamiento, adaptar las terapias tanto físicas, ocupacionales, todas las que nos van a comentar los compañeros, para cada paciente, pues terapias diferentes y específicas. Identificar la ventana de recuperación, es decir, aprovechar al máximo los primeros 3 meses, sobre todo, que es cuando la neuroplasticidad es más activa. Prevenir complicaciones, en este caso, pues manejar factores como puede ser la hipertensión, la diabetes y pacientes con anticoagulación para reducir así el riesgo de recurrencia. Se habla de promover la movilización temprana, fundamentalmente para evitar complicaciones como puede ser la trombosis venosa profunda y contracciones articulares, sin comprometer la estabilidad hemodinámica del paciente. Y por último, fomentar la reintegración funcional, que está basada en el entendimiento de las limitaciones del paciente, promoviendo estrategias compensatorias y el uso de tecnología que nos hablarán después los compañeros. En cuanto a la fisiopatología, si hablamos de fractura de cadera, 2 o 3 pinceladas. Por un lado tenemos factores predisponentes. A un lado tenemos la osteoporosis, que la osteoporosis al final es una pérdida progresiva que en estos pacientes pues, pierden densidad ósea, se altera la microarquitectura ósea, entonces incrementa la fragilidad del hueso. Y por otro lado tenemos las caídas, que al final las caídas, pues por alteraciones del equilibrio de la marcha, secundarias a posibles sarcopenia, deterioro vestibular, neuropatía periférica, incluso a la presencia de hipotensión ortostática, polifarmacia, hay que tener en cuenta diferentes fármacos, alteraciones visuales y tener en cuenta que la mayoría de las fracturas de cadera ocurren tras caídas laterales que transmiten fuerza directa al trocánter mayor.
En cuanto a los tipos de fracturas más frecuentes en este tipo de pacientes, vamos a encontrar la de cuello femoral, que es una fractura intracapsular, por lo tanto afectando al flujo sanguíneo y por lo tanto pudiéndose complicar con una necrosis avascular que complica lo que es la recuperación funcional. Tenemos la intertrocantérica, que es extracapsular, y lo que pasa es que en esta fractura hay un mayor desplazamiento, lo que dificulta la estabilidad mecánica después de la cirugía. Y por último, encontramos la subtrocantérica, que es menos frecuente, pero sí que tiene complejidad biomecánica que dificulta la consolidación y la rehabilitación de estos pacientes. Para la rehabilitación, pues hay que tener en cuenta que los cambios sistémicos y las comorbilidades propias del envejecimiento van a influir en la fisiopatología de la fractura y en la capacidad de la recuperación después de la rehabilitación. Por un lado tenemos la sarcopenia, que es la pérdida de masa muscular y fuerza muscular, que reduce la estabilidad y la funcionalidad post-fractura. Estos pacientes pues, van a presentar enfermedades cardiovasculares que, por lo tanto, si existen, van a incrementar el riesgo de complicaciones perioperatorias, limitando la movilización temprana. Vamos a encontrar en algunos pacientes síndrome de fragilidad, que integra múltiples déficits, tanto físicos, cognitivos, metabólicos, que van a reducir la capacidad de recuperación. Y por otro lado, vamos a encontrar lo que es nombrado como inflammaging, que es la inflamación crónica de bajo grado. Es un estado inflamatorio asociado al envejecimiento que lo que hace es que altera la regeneración ósea. Como en el caso del ictus, pues entendiendo la fisiopatología, esta nos ayudará para el diseño. Hablamos de movilización temprana, como en el caso del ictus, fortalecimiento muscular, dependiendo de las características del paciente, pues tendrán que requerir programas específicos que veremos más tarde, la prevención de complicaciones y hablando de neuroplasticidad y recuperación funcional, pues en caso de deterioro cognitivo o inmovilidad prolongada, es esencial integrar terapias que estimulen la neuroplasticidad y la recuperación funcional a nivel cortical y motor. Después veremos ejemplos y veremos un poquito más desarrollado este tema. Ahora vamos a hablar de la evaluación inicial en este tipo de pacientes. Primero vamos a abordar la valoración del paciente anciano con ictus. En esta valoración inicial se deben incluir dos aspectos diferenciados. Por una parte, la evaluación del déficit neurológico en sí mismo causado por la lesión vascular cerebral y por otro, la valoración conjunta del anciano y de todos sus problemas de salud. Esta última requiere la recogida de una serie de variables como la capacidad funcional, la capacidad cognitiva, la existencia de otras enfermedades, el estado nutricional, los déficits sensoriales y los aspectos del entorno social. En cuanto a la valoración del déficit neurológico, es necesario recoger la historia ictal actual, describiendo el tipo de ictus en función de la clínica y las pruebas de neuroimagen, registrar el curso evolutivo y si se ha realizado o no tratamiento específico mediante fibrinolisis o trombectomía. Por otro lado, tendremos que evaluar la severidad de los déficits motores, sensitivos, visuales, de lenguaje o de coordinación. Para esto se emplea la escala NIS, que nos sirve para establecer el pronóstico y planificar el tratamiento rehabilitador. En cuanto a la valoración global del anciano, lo primero antes de iniciar el proceso de rehabilitación es evaluar el estado de salud general, con el objetivo de detectar la presencia de enfermedades crónicas, haciendo especial hincapié en la presencia de problemas típicamente geriátricos, como la comorbilidad, la polifarmacia, problemas cardiorrespiratorios, deshidratación, desnutrición. Es necesario mantener estas enfermedades crónicas en estado óptimo de compensación, ya que mínimas descompensaciones influirían negativamente en el rendimiento del paciente durante el programa de rehabilitación. También hay que evaluar los órganos de los sentidos, vista y oído, ya que su deterioro, sobre todo el de la vista, influye negativamente en la rehabilitación, impidiendo la adaptación a la discapacidad y empeorando el resultado funcional global. Por otra parte, la valoración de la capacidad funcional previa al ictus es un factor importante a tener en cuenta, ya que determina la distancia a recorrer para volver a la situación inicial. Así, los pacientes cuya capacidad funcional se hallaba previamente deteriorada tendrán un peor pronóstico en cuanto al grado de recuperación.
¿Cómo evaluamos la capacidad funcional? Existen distintas escalas. La más usada es el índice de Bartel, que evalúa la capacidad de autocuidado del paciente con una puntuación que va desde 0 hasta 100, siendo 100 la independencia total. Esto permite cuantificar de manera objetiva la gravedad de la pérdida funcional y monitorizar los progresos durante la rehabilitación. Así, el índice de Bartel puede tener un valor pronóstico, y una puntuación inferior a 20 en el momento del inicio de la rehabilitación se asocia a una mayor mortalidad a los 6 meses, mientras que una puntuación superior a 60 en el inicio de la rehabilitación indica una elevada probabilidad de continuar viviendo en el domicilio a los 6 meses. En cuanto a la valoración de la función cognitiva, es importante saber que tanto la presencia de deterioro cognitivo global como de otros déficits cognitivos focales como afasia, agnosia, interfieren negativamente en los procesos de colaboración, comprensión e integración que son necesarios en la aplicación de las técnicas de rehabilitación. Esta valoración se puede llevar a cabo mediante simple anamnesis con el paciente, siempre que sea contrastada con los familiares, o mediante cuestionarios estandarizados de cribado como el Mini-Mental Test de Folstein. Globalmente, se puede concluir que el deterioro cognitivo se asocia a un peor resultado funcional, a una menor probabilidad de retorno al domicilio y a un mayor riesgo de institucionalización. Al igual que sucede con el deterioro cognitivo, la depresión y la falta de motivación por parte del paciente pueden interferir negativamente en el cumplimiento y en la colaboración en el proceso rehabilitador. Existen distintas escalas que nos pueden ayudar a identificar estos síntomas depresivos, como la escala Jesavich, que es específica para el paciente anciano. Se puede usar tanto en su versión original, con 30 ítems, como en su versión reducida, que es la que os dejo por aquí, con 15 ítems. Esta identificación de síntomas depresivos nos deben ayudar a instaurar un tratamiento precoz que puede incluir terapias de grupo, tratamiento farmacológico o educación a los familiares. En la valoración nutricional hay que evaluar el peso del paciente, su ingesta calórica y posibles signos de desnutrición. Esto es esencial porque el deterioro del estado nutricional retrasa o impide la cicatrización de posibles úlceras por presión, aumenta el riesgo de infecciones y globalmente aumenta el riesgo de complicaciones y de mortalidad. Por otro lado, hay que realizar una valoración de la deglución. Así, en algunos pacientes, sobre todo en aquellos con ictus en áreas relacionadas con la deglución, se debe evaluar la capacidad para tragar, usando escalas como el Eating Assessment Tool. Por último, destacar que es importante evaluar el entorno en el que vive el paciente, ver si es adecuado para la movilidad y la seguridad e identificar posibles barreras físicas como escalones y adaptarlas a las nuevas circunstancias. Por otra parte, se ha demostrado que tener una buena red de soporte sociofamiliar puede influir positivamente sobre el pronóstico funcional, contribuyendo a mantener los resultados conseguidos en los programas de rehabilitación. También vamos a hablar de los aspectos más importantes a tener en cuenta en la valoración inicial del paciente anciano con fractura de cadera. En un primer lugar, habrá que realizar una historia clínica completa recogiendo todos los antecedentes personales del paciente y se debe incluir el nivel de independencia para la deambulación previo a la fractura, si el paciente usaba bastón, andador. También debemos incluir la capacidad previa para realizar las actividades de la vida diaria. En cuanto a las comorbilidades más importantes a tener en cuenta, destacar el deterioro cognitivo, que sí que afecta a la recuperación, y aunque estos pacientes sí que se benefician de la rehabilitación, es posible que sea necesario adaptar los objetivos de rehabilitación y los tipos de servicios ofrecidos según la capacidad del paciente. También tener en cuenta la sarcopenia y la fragilidad. La fragilidad se puede detectar con distintas herramientas, como son la escala Frail, que la he dejado por aquí, que evalúa 5 aspectos: la fatigabilidad, la resistencia, la deambulación, la comorbilidad y la pérdida de peso. Y en este tipo de pacientes debemos insistir en que tengan un plan de alimentación adecuado, con alto contenido en proteínas, y que deben incluirse ejercicios de resistencia en el plan de rehabilitación. En cuanto a los objetivos de rehabilitación, tenemos los objetivos del ictus, que los principales objetivos incluyen la recuperación funcional, es decir, que el paciente pueda volver a valerse por sí mismo, las actividades básicas de la vida diaria, y las actividades más complejas, como antes del evento o lo más parecido posible. La reintegración social, es decir, fomentar la participación en actividades sociales y comunitarias para mejorar el bienestar emocional y evitar el aislamiento, la mejora de la calidad de vida y la prevención de complicaciones, como pueden ser las úlceras por presión, el dolor, caídas. Esto se logra a través de estrategias como la rehabilitación motora, la estimulación cognitiva y actividades diseñadas para recuperar independencia en las actividades diarias, que esto lo comentaremos a lo largo de la presentación.
Sobre todo, lo más importante es que la intervención tiene que ser temprana, idealmente dentro de las primeras 48 horas tras el ictus.